La hija coja del rey fue despreciada por todos, pero en su boda real, al levantar el velo, todos se arrodillaron ante ella. En el majestuoso reino de Nueva Castilla, donde los rayos del sol teñían de oro las altas torres del Palacio Real, nació la princesa Esmeralda durante un raro eclipse solar. Los astrólogos de la corte vieron en este acontecimiento un presagio poderoso, pero el rey Lorenzo, devastado por la muerte de la reina durante el parto, solo podía ver la malformación en la pierna derecha de su hija como un castigo divino. «Es la marca de la desgracia», murmuró el rey aquella noche mientras sostenía a la recién nacida con brazos temblorosos. «Su llegada me ha arrebatado a mi amada y ahora deberé cargar con una princesa defectuosa». Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento otoñal, mientras sus hermanas crecían en gracia y belleza, destinadas a gloriosas alianzas matrimoniales. Esmeralda se encontraba cada vez más aislada. Los cortesanos apartaban la mirada cuando la veían cojear por los pasillos del palacio, como si su condición fuera contagiosa. «¿Por qué me miran así?», le preguntó una vez a su niñera, doña Carmela, la única que la trataba con verdadero cariño. «Porque la gente le teme a lo que no entiende, mi niña», respondió la mujer, acariciando su cabello negro como la obsidiana. «Y ellos no entienden que a veces las flores más hermosas crecen en terreno irregular». A los 12 años, Esmeralda descubrió dos refugios que cambiarían su vida: la antigua Biblioteca Real y los jardines del palacio. Entre pergaminos amarillentos y tomos encuadernados en cuero, encontró amigos que no la juzgaban por su cojera. Historias de tierras lejanas, de magia olvidada y de héroes improbables. Fue en los jardines donde conoció a Jaime, un joven aprendiz de herrero que reparaba las fuentes ornamentadas. A diferencia de todos en la corte, él la miraba directamente a los ojos, sin una pizca de lástima o repulsión. «¿No te molesta mi pierna?», le preguntó ella un día después de que él la saludara con naturalidad. Jaime, con las manos encallecidas por el trabajo en la herrería, se encogió de hombros. «Todos cargamos con algo, princesa. Lo que importa es lo que hacemos con ello». Con el tiempo, estos encuentros casuales se volvieron deliberados. Esmeralda se escabullía hasta los jardines cuando sabía que Jaime estaría trabajando, y él comenzó a traer pequeñas piezas de metal para mostrarle: «La verdadera nobleza no está en los huesos, sino en el alma», le dijo un día, mientras le enseñaba a forjar una pequeña estrella de 5 puntas. Mi abuelo solía decirlo. Para asombro de ambos, Esmeralda mostró un talento natural para el trabajo con metales. Sus dedos, acostumbrados a pasar con delicadeza las páginas de antiguos libros, resultaron sorprendentemente hábiles para moldear el metal caliente. «Tienes fuego en las venas, princesa», bromeó Jaime una tarde, mientras observaba cómo ella daba forma a un pequeño medallón, como si fueras hija del mismo sol. «Entonces estoy doblemente maldita», respondió ella con una sonrisa triste. «Hija del sol, con una pierna que apenas puede sostenerme». «O doblemente bendita», contradijo él. «El fuego no solo destruye, también forja, calienta y transforma». Estos momentos robados eran peligrosos. Si alguien descubría que la princesa estaba aprendiendo el arte de la herrería, un oficio prohibido para las mujeres de la realeza, ambos enfrentarían graves consecuencias. Pero para Esmeralda, el riesgo valía la pena. En la fragua improvisada que Jaime había instalado en un rincón olvidado de los jardines, ella no era la princesa coja, sino simplemente una aprendiz con talento. Mientras tanto, más allá de los muros del palacio, el reino enfrentaba tiempos turbulentos. Desde hacía generaciones, Nueva Castilla y el poderoso Aragón del sur mantenían una paz frágil, sustentada por acuerdos comerciales que ahora se desmoronaban con el descubrimiento de minas de oro en la frontera disputada. «Los enviados de Aragón exigen una audiencia inmediata», anunció el consejero Rodrigo durante una de las escasas cenas en que el rey Lorenzo permitía la presencia de Esmeralda. «Dicen que nuestros mineros han cruzado la línea acordada en el Tratado de las Dos Lunas». «¿Es cierto?», preguntó el rey, masajeándose las sienes. «La línea nunca fue clara, majestad», respondió el consejero con cautela. «Pero las vetas más ricas están precisamente en esa zona disputada».
Esmeralda, generalmente invisible en estas reuniones, se atrevió a hablar. En la biblioteca encontré mapas antiguos que podrían aclarar los límites originales. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. El rey la miró como si de repente hubiera notado su presencia. Las princesas no deberían preocuparse por mapas y tratados, dijo finalmente, con un tono que no admitía réplica. Deberían ocuparse de lucir hermosas y aprender a dirigir un hogar noble. Difícil tarea cuando una no puede ni siquiera caminar sin llamar la atención, murmuró una de sus hermanas, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Esa noche, Esmeralda lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, cuando visitó la herrería secreta, sus ojos aún estaban enrojecidos. Un día les demostrarás que vales más que todas ellas juntas, dijo Jaime con una firmeza que la sorprendió. Lo presiento. ¿Cómo podría una princesa defectuosa valer algo?, preguntó ella, golpeando con más fuerza de la necesaria el metal que estaba trabajando. No eres defectuosa, respondió él, tomando sus manos para detener el martilleo furioso. Eres diferente, y a veces lo diferente es exactamente lo que el mundo necesita. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, en Aragón del Sur, la duquesa Inés, tía del temido duque Mauricio, observaba en un espejo de obsidiana las imágenes de Nueva Castilla. Sus ojos se detuvieron en la figura cojeante de Esmeralda. La sangre llama a la sangre, susurró con una sonrisa fría. Después de tantas generaciones, por fin la línea ha producido otra portadora. Qué conveniente que sea tan vulnerable. Mientras tanto, el rey Lorenzo contemplaba los informes sobre el inminente conflicto con Aragón del Sur. Su ejército era menor, sus arcas más pobres. La guerra significaría destrucción para su pueblo. Con un suspiro pesado como una piedra, tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de Esmeralda. Convoca al Consejo Real, ordenó a su asistente. Tenemos que discutir una posible alianza matrimonial. Esa noche, mientras Esmeralda dormía, soñó con un eclipse, con esmeraldas que brillaban en la oscuridad y con un fuego verde que no quemaba, sino que transformaba todo lo que tocaba. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y una extraña sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su vida. No se equivocaba. La mañana llegó con un ambiente inusual en el palacio. Los sirvientes corrían de un lado a otro, los guardias parecían más rígidos que de costumbre, y el murmullo de conversaciones nerviosas flotaba en el aire como una niebla inquietante. Esmeralda lo notó de inmediato mientras cojeaba hacia el comedor para el desayuno. ¿Qué está pasando?, le preguntó a doña Carmela, quien la acompañaba como cada mañana. Su Majestad ha convocado una asamblea real para esta tarde, respondió la niñera evitando su mirada. Dicen que tiene un anuncio importante que hacer. Algo en el tono de la mujer puso en alerta a Esmeralda. ¿Qué clase de anuncio? Doña Carmela apretó los labios y negó con la cabeza. No me corresponde a mí hablar de esos asuntos, mi niña. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Sus hermanas mayores cuchicheaban entre sí, lanzándole miradas que oscilaban entre la lástima y algo que parecía casi satisfacción. Esmeralda comió poco, con un nudo en el estómago que le impedía disfrutar del pan recién horneado que tanto le gustaba. Después del desayuno, intentó escabullirse hacia los jardines para encontrarse con Jaime. Necesitaba la calma que le proporcionaba su compañía, el consuelo de sus palabras siempre sensatas. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a su destino, uno de los consejeros reales la interceptó en el pasillo. «Princesa Esmeralda», dijo con una reverencia formal que nunca antes le había dedicado. «Su padre requiere su presencia en sus aposentos privados de inmediato». El corazón le dio un vuelco. Su padre rara vez solicitaba verla a solas. Durante años, había evitado su presencia como si la mera visión de su hija le recordara dolorosamente a la reina fallecida y la maldición que creía que había caído sobre su linaje. Los aposentos del rey olían a incienso y a los ungüentos medicinales que los curanderos le aplicaban para aliviar sus dolores de cabeza crónicos. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, contemplando los vastos territorios de Nueva Castilla,
que se extendían más allá de las murallas del palacio. No se giró cuando ella entró. «Padre», saludó Esmeralda con una reverencia perfecta, a pesar del dolor que esto causaba en su pierna malformada. «Me habéis mandado llamar. Siéntate», ordenó él señalando una silla cercana sin mirarla todavía. Esmeralda obedeció con el corazón latiendo como el tambor de un ejército en marcha. «Aragón del Sur ha enviado una propuesta», comenzó Lorenzo, con voz cansada. «Una solución al conflicto de las minas que no implique derramamiento de sangre». Hizo una pausa, durante la cual finalmente se volvió para mirarla. Esmeralda se sorprendió al ver lo envejecido que parecía. Las arrugas se habían profundizado en su rostro y su barba, antes negra como el ébano, estaba casi completamente canosa. «Proponen una alianza matrimonial», continuó el rey. «El sobrino del monarca, el duque Mauricio, desea tomar esposa». El significado de estas palabras golpeó a Esmeralda como agua helada. «¿Y habéis pensado en alguna de mis hermanas para esta unión?», preguntó, aunque ya presentía la respuesta. Lorenzo desvió la mirada nuevamente hacia la ventana. «Todas ellas tienen ya compromisos establecidos con otras casas nobles, alianzas que no podemos romper sin consecuencias graves». Un silencio pesado cayó entre ellos. «Es un pequeño sacrificio por el bien del reino», declaró finalmente el rey, evitando sus ojos verdes que tanto le recordaban a la reina fallecida. «El duque ha aceptado el arreglo sin cuestionar tu condición». Esmeralda sintió que le faltaba el aire. «¿Sabe él cómo soy?», preguntó, odiando el temblor en su voz. «Se le ha informado de tu defecto», respondió Lorenzo con frialdad. «Y aún así ha accedido. Deberías estar agradecida, pocas princesas con tu particularidad tendrían la oportunidad de servir así a su reino». Servir, la palabra resonó en su mente como una sentencia de muerte. No se trataba de su felicidad, de su vida, de sus sueños. Se trataba de servir, de ser útil por primera vez. «¿Cuándo?», fue todo lo que pudo preguntar, con la garganta seca como arena. «La delegación de Aragón del Sur llegará en 3 semanas para formalizar el compromiso. La boda se celebrará un mes después. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses para despedirse de todo lo que conocía. De la biblioteca que había sido su refugio. De los jardines donde había aprendido a sentirse viva. De Jaime. Si me permitís preguntar, padre, ¿qué sabemos del duque Mauricio?». Lorenzo hizo un gesto vago con la mano. «Es joven, de buena posición, dicen que es un estratega brillante y que tiene la confianza absoluta de su tío, el rey». Hizo una pausa. «También dicen que tiene cierta severidad en su carácter». Severidad, otra palabra que escondía mucho más de lo que revelaba. «¿Puedo retirarme, padre?», preguntó, luchando por mantener la compostura. El rey asintió distraídamente. Ya sumido en sus propios pensamientos, Esmeralda se levantó, hizo una reverencia mecánica y salió de la habitación con paso tan firme como le permitía su pierna. Una vez fuera, se apoyó contra la pared de piedra fría, respirando profundamente para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No lloraría, no aquí, donde cualquier sirviente o cortesano podría verla y confirmar lo que todos pensaban, que era débil, que era menos. Esperó a que el pasillo estuviera desierto y luego se dirigió con toda la rapidez que pudo hacia los jardines. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba... «Esmeralda». La voz de Jaime la sorprendió cerca de la fuente principal. Estaba cubierto de hollín y sudor, evidentemente recién salido de la herrería real. «¿Qué pasó?», preguntó él de inmediato, notando su expresión. «Estás pálida como la luna». Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo decirle? ¿Cómo explicarle que en menos de 2 meses estaría casada con un hombre al que nunca había visto, un hombre que la aceptaba como quien acepta un caballo cojo a cambio de un favor político? «Me voy», logró decir finalmente. «Me van a casar con el duque Mauricio de Aragón del Sur». La expresión de Jaime cambió como el cielo antes de una tormenta. Sorpresa, confusión y luego una furia contenida que Esmeralda nunca había visto en él. «¿Cuándo decidieron esto?», preguntó, con una voz tan tensa que parecía a punto de romperse. «Mi padre acaba de informármelo, al parecer es la solución al conflicto de las minas». «La solución»,
Jaime soltó una risa amarga. «Venderte como si fueras ganado es la solución. Es mi deber», respondió ella, repitiendo las palabras que había escuchado toda su vida. «Como princesa, mi propósito siempre ha sido servir a través de una alianza matrimonial». «Tu propósito», dijo Jaime, acercándose tanto que podía sentir el calor que emanaba de él, «es mucho más grande que ser la moneda de cambio de tu padre». Esmeralda desvió la mirada. «¿Qué alternativa tengo?» «Podemos huir», respondió él sin dudar. «Conozco rutas que evitan los caminos principales, senderos que solo los contrabandistas conocen. Podríamos llegar a las tierras del este antes de que nadie note nuestra ausencia». La propuesta era tan inesperada, tan temeraria y al mismo tiempo tan tentadora, que por un momento Esmeralda se permitió imaginar esa vida. Una cabaña en algún lugar remoto, donde nadie la conociera como la princesa coja, una vida sencilla junto al único hombre que la había visto realmente. «Si me voy», dijo lentamente, «habrá guerra. Mi padre no tiene otra carta que jugar». «Si te quedas», respondió Jaime, tomando sus manos entre las suyas, ásperas pero cálidas, «te marchitarás como una flor sin sol. He oído historias sobre el duque Mauricio, Esmeralda, historias que helarían la sangre al más valiente». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué clase de historias? Jaime abrió la boca para responder, pero en ese momento, el sonido de trompetas anunció la llegada de alguien importante al palacio. Ambos se separaron instintivamente, conscientes de lo comprometedor que sería si los descubrieran tan cerca esta noche. Susurró él. «En la herrería secreta, te contaré todo lo que sé». Mientras Esmeralda regresaba al palacio para asistir a la asamblea donde se anunciaría oficialmente su compromiso, una figura observaba desde una ventana alta. La misteriosa observadora sonrió para sus adentros. Todo estaba saliendo según lo planeado. La asamblea real fue exactamente lo que Esmeralda esperaba. Una elaborada puesta en escena donde su padre anunció el afortunado enlace entre su hija y el noble duque Mauricio. Observó cómo los cortesanos intercambiaban miradas de sorpresa mal disimulada. Nadie esperaba que la princesa defectuosa fuera la elegida para tan importante alianza. «Un sacrificio necesario», escuchó murmurar a una dama tras su abanico de encaje. «Al menos servirá para algo», respondió otra. Esmeralda mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Esa noche, cuando el palacio comenzó a sumirse en el silencio, se deslizó por los pasillos como una sombra. La conversación interrumpida con Jaime le había dejado un sabor amargo y una curiosidad que le quemaba por dentro. ¿Qué sabía él sobre el duque Mauricio que los demás ignoraban? Al llegar a la pequeña herrería improvisada en un rincón olvidado de los jardines, encontró a Jaime trabajando furiosamente en una pieza de metal, como si quisiera descargar en ella toda su frustración. «Perdona la demora», dijo ella. «La cena se alargó más de lo previsto». Jaime dejó el martillo y se giró hacia ella. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían dos brasas encendidas. «Estuve preguntando entre los mercaderes que vienen de Aragón del Sur», comenzó sin preámbulos. «El duque Mauricio tiene fama de cruel. Dicen que disfruta sometiendo a quienes considera inferiores, que colecciona debilidades». «¿Debilidades?», preguntó Esmeralda, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Le gusta rodearse de personas con algún defecto o característica que las haga vulnerables, para después explotar esas vulnerabilidades como un juego perverso». Esmeralda se dejó caer en un taburete cercano. «Y ahora quiere añadir a su colección a una princesa coja», murmuró, comprendiendo por fin. «No permitiré que te conviertas en su juguete», declaró Jaime con una ferocidad que la sorprendió. «Hay un barco que parte hacia las islas del este en 3 días. Podemos estar en él». La propuesta flotó entre ellos como una promesa peligrosa. Parte de Esmeralda quería aceptar, escapar de un destino que parecía cada vez más sombrío. Pero otra parte, la que había crecido con el peso de las responsabilidades reales, sabía que no era tan simple. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Hay mucho en juego». Al regresar a sus aposentos, incapaz de conciliar el sueño, Esmeralda recurrió a su refugio habitual.
los libros. Tomó un antiguo tomo de la biblioteca que había estado estudiando, uno que hablaba sobre las leyendas fundacionales del reino. En sus páginas amarillentas había encontrado referencias a símbolos extraños que le resultaban curiosamente familiares. Pasando las páginas a la luz tenue de una vela, se detuvo en un dibujo que representaba 3 círculos entrelazados, con una esmeralda en el centro. Debajo, en una caligrafía tan antigua que apenas podía descifrarla, había una inscripción: «Cuando la sangre llame a la sangre, busca bajo el altar de la verdad». Había visto ese símbolo antes, en un medallón que su madre llevaba en el único retrato que quedaba de ella, un medallón que desapareció tras su muerte. Con una corazonada que no podía explicar, Esmeralda tomó la vela y salió nuevamente de sus aposentos. Esta vez se dirigió hacia la antigua capilla del palacio, un lugar raramente visitado desde que su padre había construido el gran templo en el centro de la ciudad. La capilla estaba silenciosa y polvorienta. Esmeralda se acercó al altar, un bloque simple de piedra blanca. Se arrodilló ante él, ignorando el dolor en su pierna, y lo examinó con atención. No había nada especial a simple vista, pero cuando pasó la mano por su superficie, notó que una de las piedras laterales parecía ligeramente suelta. Con dedos temblorosos, presionó la piedra. Esta cedió con un suave chasquido, y para su asombro, reveló un pequeño compartimento. Dentro encontró una llave de bronce con el mismo símbolo de los 3 círculos, sangre llamando a sangre. Murmuró, recordando las palabras del libro, guiada por un instinto que no comprendía del todo. Esmeralda comenzó a buscar por toda la capilla. Finalmente, detrás del altar, encontró una pequeña puerta disimulada en la pared, casi invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al girarla, la puerta se abrió revelando un estrecho pasadizo que descendía en espiral hacia las entrañas del palacio. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Esmeralda siguió el pasaje, sosteniendo la vela en alto. El camino parecía interminable, descendiendo cada vez más profundo bajo tierra. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que avanzaba. Cuando finalmente llegó al final del pasadizo, se encontró frente a otra puerta, esta vez más grande y elaborada. Estaba cubierta de símbolos similares al de los 3 círculos, pero más complejos, entrelazados en un patrón hipnótico que parecía moverse bajo la luz vacilante de la vela. No había cerradura visible, pero en el centro de la puerta había una pequeña depresión con forma de mano. Sin pensar, Esmeralda colocó su palma sobre ella. Un dolor agudo la atravesó cuando sintió que algo pinchaba su piel. Retiró la mano sobresaltada y vio una gota de sangre en el centro de su palma. La depresión en la puerta absorbió la sangre como tierra sedienta bebiendo lluvia, y con un ruido sordo, la puerta comenzó a abrirse. Lo que reveló la dejó sin aliento. Era una cámara circular, mucho más grande de lo que habría imaginado posible bajo el palacio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en la piedra, algunos similares a los que había visto en el libro, otros completamente desconocidos. En el centro de la habitación había una mesa de piedra sobre la que reposaban diversos objetos: pergaminos antiguos, pequeñas estatuillas, cristales de colores y, lo que más llamó su atención, un libro encuadernado en cuero verde con el símbolo de los 3 círculos grabado en su cubierta. Pero lo más sorprendente era la luz. A pesar de no haber antorchas ni ventanas, la cámara estaba iluminada por un suave resplandor verdoso que parecía emanar de las mismas paredes. Esmeralda se acercó a la mesa con pasos vacilantes. Al tocar el libro, sintió un hormigueo extraño recorrer sus dedos, como si una corriente invisible fluyera entre el objeto y su piel. Con manos temblorosas lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas en una lengua que no reconocía, pero a medida que avanzaba, el texto parecía transformarse, volviéndose legible ante sus ojos, como si las palabras se tradujeran solas para ella. «A mi hija, la 7ª de la 7ª generación», comenzaba el texto. «Si estás leyendo esto, significa que la sangre de los guardianes ha despertado en ti, como predijo la antigua profecía». Esmeralda dejó escapar un jadeo. Era la caligrafía de su madre.
un diario que había dejado específicamente para ella. Tu nacimiento durante el eclipse no fue casualidad. Mi querida Esmeralda, continuaba el texto, fue la señal que esperábamos. La malformación en tu pierna no es un defecto, como todos creen, sino la marca de las grandes sacerdotisas, la señal de que has sido elegida para restaurar el equilibrio. Las palabras flotaban ante sus ojos como peces en un estanque claro, revelando verdades que sacudían los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí misma. No soy simplemente una princesa extranjera, como todos creen, escribía su madre. Soy la última descendiente directa de los guardianes de las Esmeraldas, un pueblo antiguo que protegía el equilibrio entre los mundos, y ahora tú eres la continuación de ese linaje. El diario explicaba cómo la reina había descubierto la cámara secreta poco después de llegar al palacio, siguiendo las indicaciones que su propia madre le había dado antes de enviarla a Nueva Castilla. Hay poderes dormidos en tu sangre, poderes que despertarán completamente cuando llegue el momento adecuado. No es magia como los supersticiosos temen, sino una conexión profunda con la tierra y sus elementos. Mientras leía, Esmeralda sentía un calor extraño extendiéndose por su cuerpo, concentrándose especialmente en su pierna malformada. Por primera vez en su vida, el dolor constante que la acompañaba parecía disminuir, reemplazado por una sensación de hormigueo y vitalidad. Cuando finalmente apartó la vista del diario, notó que la luz verdosa de la cámara se había intensificado, pulsando casi al ritmo de su corazón, y lo más extraordinario, podía sentirla, como si la luz fuera una extensión de sí misma, una fuerza que respondía a sus emociones. Con dedos temblorosos, cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Todo lo que había creído sobre sí misma, todas las limitaciones que había aceptado, se desmoronaban como un castillo de naipes. No era una princesa defectuosa destinada a ser moneda de cambio en un matrimonio político. Era la heredera de un linaje antiguo y poderoso, con un propósito que apenas comenzaba a vislumbrar, y mientras subía lentamente por el pasadizo de regreso al mundo que conocía, una certeza ardía en su interior: jamás permitiría que la usaran como un peón en el juego de otros. Ya no. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Esmeralda. Por un lado, el palacio bullía con los preparativos para la llegada de la delegación de Aragón del Sur. Modistas entraban y salían de sus aposentos, tomando medidas para su ajuar de novia, mientras sirvientes corrían de un lado a otro, acondicionando las habitaciones que alojarían a los visitantes. Por otro lado, cada noche, cuando el castillo dormía, Esmeralda descendía a la cámara secreta bajo la capilla, donde se sumergía en el estudio de los escritos antiguos dejados por su madre, los guardianes de las Esmeraldas. Rezaba uno de los textos: nacieron de la unión entre la tierra y los primeros humanos, protectores del equilibrio, custodios de los secretos elementales. Su sangre lleva la memoria de épocas olvidadas. Esa noche, mientras estudiaba un diagrama que mostraba puntos de energía en el cuerpo humano, sintió una presencia detrás de ella. Se giró sobresaltada, pero la cámara estaba vacía. Sin embargo, la sensación persistía, como si alguien la observara desde las mismas paredes. «Mamá», susurró en la penumbra verdosa. No hubo respuesta audible, pero la luz pulsó brevemente, como si respondiera a su llamado. Esmeralda extendió una mano hacia la pared más cercana y, para su asombro, la piedra se calentó bajo su tacto. Una imagen fugaz cruzó su mente. Una mujer de pelo negro y ojos verdes como los suyos, sosteniendo un bebé recién nacido, mientras susurraba palabras en una lengua desconocida. Retiró la mano, jadeando. Había sido un recuerdo. Una visión, fuera lo que fuese, le dejó una certeza. No estaba sola en este descubrimiento. De alguna manera su madre la guiaba. Al día siguiente, mientras la corte discutía los últimos detalles del próximo enlace, Esmeralda se escabulló hacia los jardines. Encontró a Jaime trabajando en la fuente principal, aparentemente absorto en reparar una grieta en la base de piedra. «Necesito hablar contigo», murmuró al pasar junto a él, sin levantar la mirada de su trabajo. Jaime asintió levemente. La herrería secreta, mediodía. Durante las semanas pasadas, Esmeralda había evitado encontrarse con él,
no por falta de deseo, sino porque cada noche en la cámara secreta la dejaba exhausta y, más importante aún, confundida sobre qué camino tomar. Cuando finalmente se reunieron en el pequeño espacio oculto entre arbustos donde habían instalado la fragua improvisada, Jaime la miró como quien contempla un misterio. «Hay algo diferente en ti», comentó, estudiándola con intensidad. «Tus ojos brillan de otra manera». Esmeralda sonrió levemente. «He descubierto cosas, Jaime, cosas que cambian todo». Con palabras cuidadosamente elegidas, le contó sobre la cámara secreta y el diario de su madre, omitiendo algunos detalles que sentía debía mantener en reserva, al menos por ahora. «¿Estás diciendo que tu madre pertenecía a algún tipo de orden antigua?», preguntó él entre fascinado e incrédulo. «No solo ella, yo también. La marca en mi pierna no es una maldición, es una señal». Jaime se pasó una mano por el cabello, procesando la información. «¿Y crees que estos guardianes tenían poderes especiales?». En lugar de responder con palabras, Esmeralda extendió su mano hacia la pequeña fragua apagada, concentrándose como había practicado en la cámara secreta. Visualizó calor fluyendo desde su centro hacia sus dedos. Para asombro de ambos, las brasas inertes cobraron vida, encendiéndose con un suave resplandor que pronto se convirtió en una pequeña llama. «¡Carajo!», exclamó Jaime dando un paso atrás. «¿Cómo hiciste eso?». «No es magia», explicó ella, repitiendo lo que había leído. «Es una conexión con los elementos. Puedo sentirlos, hablarles de alguna manera». La expresión de Jaime transitó del asombro al entendimiento. «Por eso siempre tuviste tanta facilidad con el metal. No era solo talento, era algo más». Esmeralda asintió. «El metal responde a mi tacto como si reconociera algo en mí». Durante un momento, ambos guardaron silencio, contemplando las implicaciones de este descubrimiento. «Esto cambia todo, ¿no?», preguntó finalmente Jaime. «Ya no necesitas huir. Con estos poderes podrías...». «No sé hasta dónde llegan mis habilidades», lo interrumpió ella. «Apenas estoy aprendiendo. Además, según el diario, hay otras personas involucradas en esto, personas que han estado buscando a los descendientes de los guardianes para eliminarlos». La preocupación ensombreció el rostro de Jaime. «¿Crees que este matrimonio tenga algo que ver con eso? ¿Que alguien sepa quién eres realmente?». La pregunta había estado rondando la mente de Esmeralda desde su descubrimiento. «No lo sé, pero no me parece coincidencia que justo ahora aparezca este duque dispuesto a casarse con una princesa supuestamente defectuosa». Jaime golpeó con frustración el yunque cercano. «Entonces, con más razón deberíamos irnos antes de que lleguen. O con más razón debería quedarme y descubrir qué está pasando realmente», rebatió ella. La conversación fue interrumpida por el sonido distante de trompetas. Ambos se tensaron. «Los preparativos para tu boda», dijo Jaime con amargura. «O mi oportunidad de descubrir la verdad», respondió Esmeralda con una nueva determinación en su voz. Antes de separarse, tomó la mano de Jaime entre las suyas. «Hay algo más que quiero mostrarte. Esta noche, después del toque de queda, ven a la capilla antigua». Esa tarde, mientras una modista ajustaba el que sería su vestido de novia, Esmeralda observaba su reflejo en el espejo con una mezcla de emociones contradictorias. El vestido era hermoso, de un blanco puro adornado con hilos de plata que resplandecían con cada movimiento. Sin embargo, lo que captaba su atención no era la tela lujosa, sino su propio rostro. Como había notado Jaime, algo había cambiado en ella. Sus ojos verdes parecían más brillantes, su piel irradiaba una luminosidad sutil, y lo más sorprendente, cuando estaba sola y se concentraba, podía reducir significativamente el dolor en su pierna. «¡Ay!», exclamó cuando la modista clavó accidentalmente un alfiler en su piel. «Mil perdones, Alteza», se disculpó la mujer visiblemente nerviosa. «No es nada», respondió Esmeralda, notando cómo la pequeña herida se cerraba casi instantáneamente. Estos pequeños descubrimientos diarios la llenaban de asombro y temor a partes iguales. ¿Hasta dónde llegarían sus habilidades? ¿Y qué responsabilidad conllevaban? Mientras tanto, su padre evitaba encontrarse con ella. Las pocas veces que coincidían en el palacio, Lorenzo desviaba la mirada,
como si la culpa por su decisión fuera un peso demasiado grande para soportar. Una tarde, lo encontró contemplando un antiguo mapa en la biblioteca. «Padre», saludó ella. Sorprendiéndolo, Lorenzo enrolló rápidamente el pergamino. «Esmeralda, no te escuché entrar. No pretendía sobresaltarte, solo buscaba algo de lectura para distraerme». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Finalmente, Lorenzo habló. «El vestido te sienta bien». «Gracias», respondió ella. Notando su incomodidad, «¿Puedo preguntar qué estabas estudiando con tanto interés?» Lorenzo dudó visiblemente. Solo viejos mapas, nada importante. Pero Esmeralda había alcanzado a ver el título inscrito en el pergamino, Las catacumbas de Esmeralda. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso su padre conocía más de lo que aparentaba sobre su herencia? Antes de que pudiera indagar más, Lorenzo se excusó apresuradamente, llevándose el mapa consigo esa noche. Cuando Jaime se presentó en la capilla antigua, su expresión revelaba una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Estás segura de esto?», preguntó mientras Esmeralda revelaba la entrada secreta tras el altar. «Confía en mí», respondió ella, tomando su mano para guiarlo por el estrecho pasadizo. Al llegar a la puerta de la cámara, Esmeralda colocó su palma sobre la depresión central, como la primera vez. Sintió el pinchazo que extraía una gota de su sangre. La puerta comenzó a abrirse lentamente. «Increíble», murmuró Jaime mientras entraban a la espaciosa cámara iluminada por aquel resplandor verdoso. «Este lugar», explicó Esmeralda, «ha estado aquí por siglos, esperando que alguien de la sangre de los guardianes lo descubriera». Jaime recorrió la cámara con asombro, deteniéndose ante los símbolos tallados en las paredes. «Algunos de estos símbolos me resultan familiares», comentó, trazando con sus dedos un diseño particular. Esmeralda se acercó intrigada. «¿Cómo podrías conocerlos?» «No lo sé. Es como si los hubiera visto en sueños». Se volvió hacia ella con expresión confundida. «Es posible que...» Antes de que pudiera completar la pregunta, la luz verdosa pulsó intensamente, iluminando un símbolo específico en la pared, el mismo que Jaime había tocado. Era similar al de los 3 círculos, pero con una variación sutil. Un presentimiento atravesó a Esmeralda. «Dame tu mano», pidió. Cuando Jaime extendió su palma, ella la pinchó suavemente con una pequeña daga que había encontrado en la cámara. Una gota de sangre brotó, brillando con un resplandor rojizo en la luz verde. Guiando su mano, Esmeralda hizo que la gota cayera sobre el símbolo iluminado. La reacción fue instantánea. El símbolo absorbió la sangre y comenzó a brillar con mayor intensidad, mientras toda la cámara parecía vibrar con una energía antigua. «Eres uno de ellos», susurró Esmeralda, comprendiendo al fin. «También llevas la sangre de los guardianes». Jaime la miró con una mezcla de asombro y comprensión recién descubierta. «Por eso siempre me sentí diferente. Por eso siempre sentí esa conexión contigo, aún antes de conocerte realmente». En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de Esmeralda. Una idea tan audaz como peligrosa. «Necesito que me ayudes a forjar algo», dijo, tomando sus manos. «Algo que podría cambiar el destino de ambos reinos». Bajo la luz verdosa de la cámara secreta, Esmeralda y Jaime pasaban cada vez más tiempo estudiando los antiguos escritos y practicando el control de sus habilidades recién descubiertas. Para Jaime, el proceso era más lento y menos intuitivo que para Esmeralda, pero con cada día que pasaba, su conexión con el metal se volvía más profunda. «Es como si pudiera sentir su historia», explicó una noche mientras sostenía un pequeño trozo de hierro. «De dónde vino, cuánto tiempo estuvo en la tierra, incluso quién lo tocó antes que yo». Esmeralda asintió, comprendiendo perfectamente la sensación. Su propia conexión con los elementos crecía exponencialmente. Ahora podía encender fuego con solo desearlo, sentir el flujo del agua bajo tierra y, lo más sorprendente, percibir los latidos de la tierra misma, como un pulso constante y antiguo que resonaba con el suyo propio. «Los escritos dicen que nuestros poderes están vinculados a nuestras emociones», comentó, revisando un pergamino particularmente antiguo. «Cuanto más intenso sea lo que sentimos, más fuerza tendrán». Jaime la miró con intensidad. «Entonces debes ser imparable cuando estás enojada».
Una sonrisa se dibujó en los labios de Esmeralda. «O cuando estoy cerca de ti», respondió en voz baja. El rubor que cubrió las mejillas del joven herrero confirmó que el sentimiento era mutuo. Mientras exploraban la cámara, descubrieron varios compartimentos ocultos en las paredes. En uno de ellos, encontraron un cofre pequeño pero pesado, sellado con el símbolo de los 3 círculos. Ninguno de sus intentos por abrirlo tuvo éxito hasta que, frustrada, Esmeralda apoyó su mano sobre el símbolo mientras pensaba intensamente en su madre. El sello cedió con un suave chasquido. Dentro del cofre había una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma, tan perfecta y brillante que parecía contener luz propia. Junto a ella, un pergamino enrollado y sellado con cera verde. «Es hermosa», murmuró Jaime, sin atreverse a tocar la gema. Esmeralda, sin embargo, la tomó sin dudar. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la piedra, una oleada de imágenes invadió su mente. Bosques antiguos, ceremonias bajo la luz de la luna, generaciones de mujeres con la misma marca en la pierna que ella, sosteniendo la misma esmeralda. «Esta piedra ha pasado por las manos de todas las guardianas», susurró abrumada por la visión. «Es un amplificador de nuestros poderes». Con dedos temblorosos, desenrolló el pergamino. A diferencia de los otros textos, este estaba escrito en una lengua que podía entender perfectamente. Era una profecía, pero muy distinta a la versión que circulaba en la corte. «Cuando la 7ª hija de la 7ª generación lleve la marca de los antiguos», leyó en voz alta. «2 caminos se abrirán ante ella, poder absoluto sobre los elementos o unión eterna entre los pueblos divididos. Lo que elija determinará 1000 años de oscuridad o luz». Jaime se acercó, leyendo por encima de su hombro. «La 7ª hija, ¿cuántas hermanas tienes?» «6, todas mayores que yo». Sus miradas se encontraron comprendiendo la implicación. La profecía hablaba de ella, específicamente. «Pero hay algo que no entiendo», continuó Esmeralda. «Habla de pueblos divididos. ¿Se refiere a Nueva Castilla y Aragón del Sur? O quizás a algo más antiguo», sugirió Jaime. «Tal vez los guardianes mismos se dividieron en algún momento». Mientras discutían las posibilidades, un ruido repentino en el pasadizo los alertó. Alguien se acercaba a la cámara. Rápidamente, Esmeralda guardó la esmeralda y el pergamino en el cofre, sellándolo nuevamente. Jaime apagó la pequeña lámpara que habían traído, dejándolos en la penumbra verdosa que emanaba de las paredes. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la cámara. Hubo un momento de silencio tenso, y luego el sonido de alguien intentando abrir la puerta sin éxito. Finalmente, los pasos se alejaron. «Alguien más conoce este lugar», susurró Jaime cuando estuvieron seguros de que el intruso se había marchado. «O lo está buscando», respondió Esmeralda, con un escalofrío recorriendo su espalda. La mañana siguiente trajo consigo una conmoción en el palacio. La delegación de Aragón del Sur había anunciado su llegada para dentro de 3 días, adelantándose a lo previsto. «3 días», exclamó la modista real, casi al borde de las lágrimas. «El ajuar de la princesa aún no está terminado». Esmeralda observaba el caos desde una distancia emocional, como si todo aquello ocurriera a otra persona. Su mente estaba ocupada con pensamientos más urgentes: la profecía, el intruso misterioso, el medallón que ella y Jaime habían comenzado a forjar en secreto utilizando la esmeralda del cofre. «Alteza», la llamó doña Carmela, sacándola de sus cavilaciones. «Su padre requiere su presencia en la sala del trono». Cuando llegó, encontró a Lorenzo rodeado de sus consejeros. Todos guardaron silencio al verla entrar. «Hija», saludó el rey con una formalidad inusual. «Como sabes, nuestros invitados llegarán antes de lo previsto». Esmeralda asintió, notando la tensión en el rostro de su padre. «Hay algo que debo informarte», continuó Lorenzo, haciendo un gesto para que los consejeros se retiraran. Cuando estuvieron solos, su expresión cambió, mostrando una vulnerabilidad que ella rara vez había visto. «El acuerdo con Aragón del Sur incluye más que tu mano en matrimonio». «¿Qué más podría incluir?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sospechaba. Lorenzo evitó su mirada. «Mapas, antiguos mapas que revelan la ubicación de ciertos tesoros de nuestro reino. Las catacumbas de Esmeralda».
dijo ella, recordando el pergamino que había visto en manos de su padre. La sorpresa en el rostro del rey fue evidente. ¿Cómo sabes de ellas? He estado estudiando nuestra historia, padre. Sé más de lo que crees. Un silencio tenso se estableció entre ellos. ¿Por qué entregarías algo tan valioso?, preguntó finalmente. Porque no tenemos otra opción, respondió Lorenzo con amargura. Nuestro ejército no resistiría una guerra contra Aragón del Sur. Cientos, quizás miles morirían. ¿Y qué hay de mí? Mi vida vale menos que esos mapas. La pregunta golpeó a Lorenzo como una bofetada por primera vez en años. Realmente miró a su hija, viendo no a la princesa defectuosa, sino a una mujer joven enfrentándose a un destino cruel con dignidad. Tu madre, comenzó con voz quebrada. Ella creía que eras especial, no por tu linaje real, sino por algo más antiguo, algo que venía de su sangre. Esmeralda contuvo la respiración. ¿Qué sabes sobre eso? Poco. Ella guardaba sus secretos celosamente. Solo me dijo que algún día descubrirías quién eres realmente y que cuando ese día llegara, debía dejarte seguir tu camino. Hizo una pausa, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No he sido el padre que merecías. A Esmeralda la culpa y el miedo me cegaron. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron y entró el consejero Rodrigo, visiblemente agitado. Majestad, perdone la interrupción, pero han llegado noticias urgentes. Un contingente avanzado de Aragón del Sur se acerca al palacio. Llegarán antes del anochecer. La noticia se extendió por el palacio como fuego en un campo seco. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando habitaciones y disponiendo banquetes improvisados. Esmeralda fue escoltada a sus aposentos, donde un ejército de doncellas la preparó apresuradamente para recibir a los invitados. Mientras le cepillaban el cabello, no podía dejar de pensar en la conversación con su padre. Por primera vez, había visto un atisbo del hombre que existía bajo la corona, un hombre atormentado por el dolor y las decisiones imposibles, pero también había confirmado sus sospechas. Los mapas de las catacumbas formaban parte del trato, y ahora estaba segura de que no era coincidencia. Alguien en Aragón del Sur conocía el secreto de los guardianes y buscaba deliberadamente tanto a Esmeralda como a los tesoros antiguos que las catacumbas ocultaban cuando finalmente la dejaron sola para vestirse. Encontró una pequeña nota doblada sobre su cama. La caligrafía de Jaime era inconfundible. La Esmeralda está lista. Esta noche, cuando todos duerman, ten cuidado. Ojos vigilantes por todas partes. Guardó la nota en su corsé, justo cuando las trompetas anunciaban la llegada de los visitantes. Desde su ventana, vio la comitiva entrando por las puertas principales del palacio. Caballeros con armaduras relucientes, estandartes con el águila dorada de Aragón del Sur, y encabezando la procesión, una mujer mayor montada en un caballo negro como la noche. Incluso a esa distancia, Esmeralda sintió un escalofrío cuando los ojos de la mujer se elevaron hacia su ventana. Encontrando los suyos con una precisión inquietante, una sonrisa fría se dibujó en los labios de la desconocida, y Esmeralda supo instintivamente quién era. La duquesa Inés, tía y mentora del duque Mauricio, su futuro esposo. En ese momento, la piedra que llevaba en su pulsera, un pequeño fragmento de la gran esmeralda que habían encontrado, emitió un pulso de calor. Una visión fugaz cruzó su mente. La misma mujer, décadas más joven, inclinada sobre un altar de piedra negra, recitando palabras en una lengua oscura, mientras sostenía una daga sobre un recipiente que recogía sangre. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola temblorosa y con una certeza aterradora. La duquesa Inés no solo conocía el secreto de los guardianes, era su enemiga mortal. La cena de bienvenida para la delegación de Aragón del Sur fue un despliegue de lujo y diplomacia tensas. El gran salón resplandecía con cientos de velas, la vajilla de plata pulida reflejaba las llamas danzantes, y los mejores vinos del reino fluían generosamente. Esmeralda, sentada a la derecha de su padre, observaba con atención calculada a sus invitados. La duquesa Inés dominaba su extremo de la mesa como una araña en el centro de su tela. Aunque ya entrada en años, poseía una belleza severa que el tiempo había afilado en lugar de marchitar.
Sus ojos, de un gris tan claro que parecían casi transparentes, se movían constantemente, evaluando, calculando. Cada vez que miraba en dirección a Esmeralda, la princesa sentía un escalofrío recorrer su columna. «Es un honor finalmente conocer a la joven que unirá nuestras casas», dijo la duquesa, alzando su copa. «Mi sobrino ha esperado con impaciencia este momento». «El honor es nuestro», respondió el rey Lorenzo con una cortesía que no alcanzaba sus ojos. «Lamentamos que el duque Mauricio no haya podido acompañaros en esta visita preliminar». La duquesa hizo un gesto desdeñoso. «Asuntos urgentes lo retrasaron, pero se reunirá con nosotros mañana al mediodía». Su mirada se posó en Esmeralda. Está ansioso por conocer a su prometida. Esmeralda sostuvo su mirada con una serenidad que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. «Yo también estoy ansiosa, duquesa. He oído historias fascinantes sobre vuestro sobrino. Un destello de algo. ¿Sorpresa?» «Respeto», cruzó el rostro de Inés. «Las historias rara vez hacen justicia a la realidad, princesa. Mauricio es único en su clase». La conversación derivó hacia temas más seguros: comercio, clima, las últimas modas de la corte, pero bajo la superficie de palabras educadas. Esmeralda percibía corrientes más oscuras cada vez que la duquesa hablaba. La pequeña Esmeralda, oculta entre los pliegues de su vestido, emitía un leve calor, como una advertencia. Esa noche, cuando finalmente pudo retirarse a sus aposentos, Esmeralda esperó a que el palacio se sumiera en el silencio antes de deslizarse por los pasillos hacia la herrería secreta. Jaime ya la esperaba con expresión grave. «Los he visto», dijo sin preámbulos. «Traen más hombres de los necesarios para una simple visita diplomática, y no son cortesanos, Esmeralda, son guerreros disfrazados. ¿Crees que planean algún tipo de ataque?» «No lo sé, pero hay algo más». Jaime extrajo un pequeño objeto envuelto en tela de su bolsillo. «Lo terminé». Al desenvolverlo, reveló un medallón de plata trabajado con extraordinaria precisión. En su centro, engarzada con delicados hilos de metal, brillaba la esmeralda que habían encontrado en la cámara secreta. Alrededor, 3 círculos concéntricos grabados con símbolos antiguos formaban un patrón hipnótico. «Es hermoso», susurró Esmeralda tomándolo con reverencia. «Y poderoso», añadió Jaime. «Mientras lo forjaba sentí algo, como si la piedra tuviera voluntad propia y me guiara». Esmeralda deslizó la cadena sobre su cabeza, dejando que el medallón descansara sobre su pecho. Inmediatamente, una sensación de calidez se extendió por todo su cuerpo, y la constante punzada de dolor en su pierna malformada disminuyó hasta casi desaparecer. «Lo siento», dijo, maravillada. «La conexión con los elementos es más fuerte ahora». «Ten cuidado», advirtió Jaime. «Si la duquesa es realmente quien crees, podría reconocer el medallón por lo que es. Lo mantendré oculto», prometió escondiendo la joya bajo su vestido. «Pero lo necesitaré para mañana cuando conozca a mí. Prometido». La palabra dejó un sabor amargo en su boca. Jaime desvió la mirada con la mandíbula tensa. «Ojalá pudiera estar ahí», murmuró. Esmeralda tomó su mano. «Lo estarás», dijo llevándola hasta el medallón oculto. A través de esto, a través de nosotros, el mediodía siguiente trajo consigo la llegada del duque Mauricio. La comitiva que lo acompañaba era aún más impresionante que la de la duquesa. Caballeros con armaduras negras y oro, músicos y un séquito de sirvientes cargados de cofres que, según anunciaron, contenían regalos para la novia. Desde el balcón de sus aposentos, Esmeralda observó al hombre que sería su esposo desmontar con gracia, estudiada de un caballo blanco inmaculado. Era alto y de constitución atlética, con cabello negro como la noche y rasgos aristocráticos que muchas damas considerarían atractivos, pero había algo en la forma en que se movía, en la frialdad de su sonrisa, que le provocaba una inquietud instintiva. Bajo su vestido, el medallón emitió un pulso de calor, como confirmando sus sospechas. La presentación formal se realizó en la sala del trono. Esmeralda avanzó con la cabeza alta, apoyándose ligeramente en un bastón de plata que había insistido en usar, no para facilitar su andar,
sino como un recordatorio para todos de quién era y qué habían visto siempre en ella, el duque Mauricio se inclinó en una reverencia perfectamente ejecutada. «Princesa Esmeralda», saludó con voz melodiosa, «las descripciones de vuestra belleza no os hacen justicia». Era una mentira cortés, pero Esmeralda no dejó que esto la perturbara. «Sois muy amable, duque Mauricio. He oído mucho sobre vos también». Una chispa de interés genuino iluminó los ojos del hombre. «Oh, espero que hayan sido relatos favorables». «Interesantes, sin duda», respondió ella con una sonrisa enigmática. Tras el protocolo inicial, se anunció que los prometidos tendrían una hora para conocerse en los jardines reales, acompañados a distancia por damas de compañía y guardias, como dictaba la tradición, mientras caminaban entre setos perfectamente recortados y fuentes burbujeantes. Esmeralda estudió a su futuro esposo con la misma atención con que él la estudiaba a ella. Mauricio se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Cada gesto, cada sonrisa, parecía cuidadosamente calculado para causar un efecto específico. «Debo confesar», dijo él después de intercambiar las cortesías habituales, «que estaba intrigado cuando mi tía sugirió esta unión. No es común que alguien de mi posición considere a una princesa con vuestra peculiaridad». El medallón bajo su vestido ardió con indignación, reflejando sus propias emociones. «Y yo estaba intrigada por un duque dispuesto a aceptar lo que muchos consideran dañado», respondió con calma. «Me pregunto qué motiva tal generosidad». Mauricio sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Quizás veo más allá de las apariencias, o quizás veis exactamente lo que queréis ver». Se detuvieron junto a una fuente donde el agua formaba patrones hipnóticos. Esmeralda sintió el agua responder a su presencia, las corrientes alterándose sutilmente para reflejar su turbulencia interior. «Considérate afortunada, princesa», dijo Mauricio con voz suave, pero cargada de una crueldad apenas velada. «Pocas aberraciones tienen el privilegio de servir a un propósito tan noble como sellar una alianza entre reinos». Las palabras golpearon a Esmeralda como un látigo, pero en lugar de encogerse, se irguió más. El medallón contra su piel pulsaba con un poder que parecía fluir por sus venas, fortaleciéndola. «¿Aberración?», repitió con una calma que sorprendió al duque. «Interesante elección de palabras para un hombre cuya propia sangre está contaminada». El rostro de Mauricio perdió color. «¿Qué has dicho?». «Puedo verlo», continuó ella, dejando que el poder del medallón agudizara sus sentidos recién despertados. «La oscuridad que te consume desde dentro, un regalo de tu querida tía, supongo». Por un instante, la máscara de cortesía del duque se resquebrajó, revelando algo antiguo y terrible en sus ojos. Luego, tan rápido como había aparecido, la expresión se desvaneció, reemplazada por una sonrisa fría. «Mi tía me advirtió que podríais ser más de lo que aparentáis». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Pero incluso ella no sospecha cuánto disfrutaré domando ese espíritu. Una vez que los mapas estén en nuestras manos, por supuesto». En ese momento, una visión atravesó la mente de Esmeralda con la fuerza de un rayo. Ceremonias oscuras en cámaras subterráneas, sangre derramada sobre altares negros. Y la duquesa Inés, mucho más joven, canalizando un poder corrupto hacia un niño que reconoció como Mauricio, retrocedió un paso, horrorizada por lo que había visto. «Los mapas», murmuró, «no es solo el oro lo que buscáis en las catacumbas». Algo parecido al respeto cruzó el rostro del duque. «Eres más perspicaz de lo que mi tía creía. Quizás esto haga nuestra unión más estimulante». Extendió una mano para tocar su mejilla, pero Esmeralda se apartó. «No me toques», advirtió, y el agua de la fuente tras ellos se agitó violentamente, respondiendo a su emoción. Mauricio observó el fenómeno con fascinación. «Así que los rumores son ciertos. El linaje de los guardianes vive en ti». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes perfectos y blancos como los de un depredador. «Mi tía estará complacida. Hace tiempo que busca una fuente pura para nuestros experimentos». El significado de sus palabras cayó sobre Esmeralda como un manto helado. No la querían como esposa, la querían como sujeto de estudio,
como fuente de poder para sus oscuros rituales, nunca me tendrás, declaró, y esta vez fue ella quien sonrió, ni tú ni tu tía. Mauricio rió suavemente. Ya te tenemos, princesa, la boda se celebrará en una semana, y entonces pertenecerás a Aragón del Sur, a mí, para siempre. Antes de que pudiera responder, las damas de compañía se acercaron indicando que el tiempo asignado para su encuentro había concluido. Con una última reverencia burlona, Mauricio besó formalmente su mano. «Hasta nuestra boda, mi dulce prometida», dijo en voz alta para que todos oyeran, y luego, en un susurro solo para ella, «Sueña conmigo». Mientras lo veía alejarse, Esmeralda apretó el medallón bajo su vestido. Ya no había dudas en su mente. La duquesa Inés y su sobrino eran enemigos de los guardianes, usurpadores que habían corrompido el conocimiento antiguo para sus propios fines oscuros, y ahora sabía con certeza que no solo debía evitar este matrimonio, debía detenerlos a cualquier precio. La semana transcurrió como un sueño febril para Esmeralda. Durante el día, sonreía mecánicamente mientras probaban su vestido de novia, ensayaba los pasos del ceremonial y recibía instrucciones sobre sus futuros deberes como duquesa de Aragón del Sur. Por las noches, se sumergía en la cámara secreta, absorbiendo frenéticamente todo el conocimiento posible de los antiguos textos. El medallón, que ahora llevaba oculto día y noche, se había convertido en una extensión de sí misma. Con él, su conexión con los elementos crecía exponencialmente. Podía sentir cada gota de agua en las fuentes del jardín, percibir el metal de las armaduras de los guardias, e incluso, descubrió una noche con asombro, aliviar momentáneamente el dolor crónico de su pierna malformada. «Estás cambiando», le dijo Jaime durante uno de sus encuentros secretos en la herrería. «Hay una luz en ti que no estaba antes, y una oscuridad en el palacio que crece cada día», respondió ella. «La duquesa trae consigo una sombra, la siento expandiéndose, contaminando todo lo que toca». No exageraba. Desde la llegada de la comitiva de Aragón del Sur, varios sirvientes habían enfermado inexplicablemente. Los jardines más cercanos a las habitaciones de la duquesa comenzaron a marchitarse, y se escuchaban extraños ruidos provenientes de sus aposentos durante las horas más profundas de la noche. Esa tarde, la víspera de la boda, Esmeralda fue convocada a los aposentos de su padre. Lo encontró más envejecido que nunca, como si hubiera perdido años de vida en apenas días. «Los preparativos están completos», dijo Lorenzo sin preámbulos. «Mañana al mediodía serás la duquesa de Aragón del Sur, y tú entregarás los mapas de las catacumbas de Esmeralda», añadió ella, sin molestarse en ocultar su conocimiento. Lorenzo la miró con sorpresa, luego con resignación. «Es el precio por la paz». «No es paz lo que compras, padre, es tiempo». Esmeralda se acercó, tomando sus manos entre las suyas. La duquesa y su sobrino no buscan una alianza, buscan poder, un poder antiguo que destruirá ambos reinos si cae en sus manos. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó el rey, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. De la misma manera que mamá lo sabía, se atrevió por primera vez a mencionar a la reina fallecida. «Por la sangre que corre en mis venas, la sangre de los guardianes». Lorenzo cerró los ojos, como si la confirmación de sus sospechas fuera un peso demasiado grande. «Tu madre me advirtió que este día llegaría», murmuró. «Dijo que tendrías que enfrentar una elección y que cuando ese momento llegara, debía confiar en ti por encima de todo». «¿Confiarías en mí ahora, entonces?», preguntó Esmeralda. «¿Incluso si te pidiera que cancelaras la boda?» «No puedo», respondió con voz quebrada. «Están en nuestro palacio, con hombres armados. Si rompo el acuerdo ahora, habrá un baño de sangre». Esmeralda asintió lentamente. «Entonces debo seguir otro camino». Antes de que Lorenzo pudiera preguntar a qué se refería, ella extrajo cuidadosamente el medallón de entre los pliegues de su vestido. «Esto perteneció a mamá y a las guardianas antes que ella», explicó. «Con él puedo acceder a los poderes que son mi herencia». El rey observó la joya con una mezcla de asombro y temor. «¿Qué planeas hacer? Lo que deba hacerse», respondió simplemente. «Pero necesito saber dónde están los mapas originales, los verdaderos, no las copias que entregarás mañana».
La expresión de Lorenzo reveló que había acertado. «¿Cómo supiste? Te conozco mejor de lo que crees, padre. Nunca entregarías algo tan valioso sin mantener una copia». Después de un momento de vacilación, Lorenzo se acercó a un panel en la pared que, al presionarlo en un punto específico, reveló un compartimento secreto. De él extrajo un pergamino sellado con el emblema real. «Este es el original», dijo, entregándoselo con reticencia. Muestra no solo la ubicación de las catacumbas, sino también las antiguas protecciones que las rodean, protecciones que, según tu madre, solo alguien de sangre guardián puede desactivar. Esmeralda tomó el pergamino, sintiendo su peso histórico. «Gracias», dijo simplemente. «Ahora necesito que mañana actúes con normalidad, que nadie, especialmente la duquesa o Mauricio, sospeche que hemos tenido esta conversación». Lorenzo asintió, aunque la preocupación nublaba su rostro. «Temo por ti, hija». «Y yo por ti, padre», respondió ella, abrazándolo por primera vez en años, cuando cayó la noche. Esmeralda se deslizó hacia los jardines para encontrarse con Jaime por última vez antes de la boda. Lo encontró en la herrería secreta, trabajando en lo que parecía ser una pequeña daga. «Es la última pieza», explicó él, mostrándole el delicado trabajo de orfebrería. La empuñadura estaba decorada con los mismos símbolos que el medallón, y la hoja, aunque pequeña, brillaba con un filo perfecto. «¿Para qué la necesitamos?», preguntó ella. «No estoy seguro», admitió Jaime, «pero mientras forjaba el medallón, tuve una visión. Esta daga era parte de ella». Esmeralda la tomó, sintiendo la conexión inmediata con el metal. «La llevaré conmigo mañana», decidió, ocultándola en los pliegues de su manga. «¿Has averiguado algo más sobre los rituales que realiza la duquesa?». Jaime asintió sombríamente. «Mis sospechas eran correctas. No son simples ceremonias, son intentos de abrir un portal hacia algo más allá de nuestro mundo, algo antiguo y hambriento. Los antiguos textos hablan de ello», confirmó Esmeralda. «La otra cara de los guardianes. Mientras nosotros protegemos el equilibrio, ellos buscan romperlo, canalizando poderes que nunca fueron destinados a manos humanas». «¿Y los consiguen a través de la sangre?», preguntó Jaime, conectando las piezas. «A través de la sangre de los guardianes. Específicamente», explicó ella. «Solo nuestra sangre puede abrir las puertas entre mundos. Es por eso que me quieren, por eso este matrimonio». Un escalofrío recorrió a ambos ante la terrible comprensión. «Podríamos huir esta noche», sugirió Jaime una vez más, tomando sus manos. «Todavía hay tiempo». Esmeralda negó con la cabeza. «Si huimos, buscarán a otros con nuestra sangre, y si no los encuentran, seguirán experimentando, causando más daño. No, debo enfrentarlos». «Entonces yo estaré contigo», declaró Jaime con firmeza. «No como un sirviente escondido entre las sombras, sino como lo que soy, un guardián igual que tú». «Es demasiado peligroso», protestó ella. «Más peligroso sería que enfrentaras esto sola». La determinación en su voz no dejaba espacio para argumentos. Finalmente, Esmeralda asintió. «Hay algo más que debemos hacer esta noche», dijo, extrayendo el pergamino que su padre le había entregado. «Necesitamos visitar las catacumbas antes que ellos». El camino hacia las catacumbas de Esmeralda resultó ser más cercano de lo que imaginaban. Según el mapa, la entrada se encontraba en las profundidades de la misma montaña sobre la que se asentaba el palacio, accesible a través de un pasaje secreto en la antigua capilla, no lejos de la cámara que Esmeralda ya había descubierto. Equipados con lámparas, comida y el medallón como guía, Esmeralda y Jaime se adentraron en el laberinto subterráneo. Los túneles, tallados en la roca viva siglos atrás, estaban decorados con los mismos símbolos que abundaban en la cámara secreta. Algunos pasajes se habían derrumbado con el tiempo, obligándolos a buscar rutas alternativas. «El aire es diferente aquí», comentó Jaime mientras avanzaban, «como si estuviera vivo». Esmeralda asintió, sintiendo la misma extraña vibración. Cada respiración parecía llenarla de una energía antigua, haciendo que el medallón en su pecho brillara con mayor intensidad. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una puerta colosal tallada directamente en la piedra. En su centro,
un símbolo familiar, 3 círculos entrelazados alrededor de una esmeralda, la entrada a las verdaderas catacumbas, susurró Esmeralda con reverencia, siguiendo su instinto. Colocó el medallón en una depresión exactamente de su tamaño en el centro de la puerta. Al instante, un rumor sordo reverberó por toda la caverna y la puerta comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una cámara tan vasta que sus lámparas apenas iluminaban sus límites. Lo que vieron los dejó sin aliento. Columnas de cristal verde translúcido se elevaban hasta un techo invisible, cada una emitiendo un suave resplandor esmeralda. El suelo, pulido como un espejo, reflejaba la luz creando la ilusión de un cielo estrellado bajo sus pies, y al centro de todo, sobre un pedestal de piedra blanca, descansaba un libro enorme encuadernado en lo que parecía ser piel plateada, el Códice de los Guardianes, murmuró Esmeralda, reconociéndolo de las descripciones en los textos antiguos. Se creía perdido desde hace siglos. Con pasos reverentes, se acercaron al pedestal. El libro parecía llamarla, como si hubiera estado esperando su llegada durante generaciones. Al abrirlo, las páginas emitieron un resplandor que iluminó sus rostros. Estaba escrito en la misma lengua antigua que Esmeralda había aprendido a descifrar, pero con una particularidad: las palabras parecían cambiar y reordenarse mientras leía, revelando exactamente lo que necesitaba saber. «Aquí está», dijo finalmente después de estudiar varias páginas, «la profecía completa y el ritual para detener a los usurpadores». Jaime se inclinó para leer junto a ella, pero antes de que pudieran profundizar, un ruido distante los alertó. Pasos. Muchos pasos acercándose por el túnel. «Nos han seguido», susurró Jaime desenvainando la pequeña daga que había forjado. «O siempre supieron que vendríamos aquí», añadió Esmeralda, cerrando el libro con cuidado. «La duquesa es más astuta de lo que pensábamos». Con movimientos rápidos, arrancó la página que contenía el ritual y la ocultó en su vestido. Junto al medallón, luego volvió a colocar el códice en su pedestal. «No podrán usarlo sin sangre, guardián», dijo con determinación, «y no pienso dársela voluntariamente». Los pasos se acercaban cada vez más. No había otra salida visible. «¿Confías en mí?», preguntó Esmeralda tomando la mano de Jaime. «Con mi vida», respondió él sin dudar. Esmeralda cerró los ojos, concentrándose intensamente. El medallón en su pecho comenzó a brillar con un resplandor casi cegador. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaban llenos de una luz verde sobrenatural. «Entonces, sujétate fuerte», dijo, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar y una columna de cristal cercana se fragmentaba, revelando un pasaje oculto. «La noche será larga y mañana nos espera el día más importante de nuestras vidas». Con esas palabras, se adentraron en el pasaje secreto, mientras detrás de ellos resonaban las voces de sus perseguidores y el eco de una risa femenina que helaba la sangre. La duquesa había comenzado su movimiento. El tablero estaba dispuesto para el juego final. La mañana amaneció con un cielo extraordinariamente despejado, como si la naturaleza misma quisiera presenciar claramente los eventos de aquel día. Nueva Castilla bullía de actividad desde antes del alba. Mercaderes instalaban puestos con sus mejores mercancías. Músicos afinaban instrumentos. Y ciudadanos de todas las clases sociales se congregaban para presenciar el matrimonio que, según les habían dicho, traería paz y prosperidad a ambos reinos. En sus aposentos reales, Esmeralda contemplaba su reflejo en el espejo, mientras las doncellas daban los últimos toques a su atuendo nupcial. El vestido, de un blanco inmaculado con hilos de plata entretejidos, contrastaba dramáticamente con el velo verde esmeralda que cubriría su rostro hasta el momento crucial de la ceremonia. Bajo el corsé, ocultos a la vista, llevaba el medallón y la daga forjada por Jaime. «Esta hermosa Alteza», comentó doña Carmela con lágrimas en los ojos. Esmeralda le sonrió a través del espejo. «Gracias por estar siempre a mi lado», respondió apretando suavemente la mano de la mujer que había sido más madre para ella que niñera. «Ojalá esta boda fuera por amor y no por deber», suspiró la anciana. «A veces el deber más grande es hacia uno mismo», respondió enigmáticamente Esmeralda. Luego, bajando la voz, añadió:
Pase lo que pase hoy, quiero que te mantengas alejada del gran templo. Prométemelo. Los ojos experimentados de doña Carmela se llenaron de preocupación, pero asintió sin preguntar. Después de tantos años, sabía reconocer la determinación en el rostro de su protegida. Cuando las doncellas se retiraron para dar los últimos informes sobre los preparativos, Esmeralda quedó momentáneamente sola. Extrajo de su escondite la página arrancada del Códice de los Guardianes, la estudió una vez más, memorizando cada palabra del ritual. Su escape de las catacumbas la noche anterior había sido por poco. El pasaje secreto los había conducido a través de túneles cada vez más estrechos, hasta emerger en una pequeña cueva en la ladera opuesta de la montaña, separándose de Jaime con instrucciones precisas. Esmeralda había regresado al palacio por un camino alternativo, llegando a sus aposentos justo antes del amanecer. Aparentando que nunca había salido, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su padre, vestido con toda la pompa real que la ocasión requería. «¿Has dormido poco?», observó Lorenzo, notando las sombras bajo sus ojos. «Hay mucho en qué pensar la noche antes de entregar tu vida a un desconocido», respondió ella. El rey asintió, incómodo. «Tus hermanas están listas para escoltarte. La procesión comenzará en 1 hora». Hubo un momento de silencio tenso antes de que Lorenzo añadiera: «Lo que sea que planees, ten cuidado. La duquesa estuvo inusualmente inquieta esta mañana. Sus guardias han redoblado la vigilancia». «¿Sabes algo que yo deba saber?», preguntó Esmeralda estudiando su rostro. Lorenzo bajó la voz. «Anoche hubo intrusos en las catacumbas. La cámara principal fue abierta por primera vez en generaciones. ¿La duquesa lo sabe? Ella dirigió personalmente la búsqueda de los intrusos. No los encontraron, pero», dudó antes de continuar, «ordenó que duplicaran la guardia alrededor del gran templo, y hay rumores entre los sirvientes. Dicen que la vieron realizar algún tipo de ritual en sus aposentos, con sangre». El medallón contra el pecho de Esmeralda emitió un pulso cálido, una advertencia. «Está preparándose», murmuró, más para sí misma que para su padre. «¿Para qué?», preguntó Lorenzo alarmado. Esmeralda tomó sus manos entre las suyas. «Padre, hoy se cumplirá una profecía antigua. No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que confíes en mí. Pase lo que pase en el templo, no intervengas. Prométemelo». La preocupación se dibujó en el rostro envejecido del rey, pero después de un momento, asintió lentamente. «Tu madre me hizo prometer lo mismo antes de morir, que cuando llegara este día, te dejaría seguir tu camino». Apretó sus manos con fuerza. «Confío en ti, hija mía». El gran templo de Nueva Castilla, construido en la cima de una colina que dominaba la ciudad, resplandecía bajo el sol del mediodía. Sus imponentes torres, sus vitrales multicolores y su majestuosa cúpula lo convertían en una de las maravillas arquitectónicas del reino. Hoy, adornado con flores blancas y estandartes que combinaban los colores de ambas casas reales, parecía aún más espectacular. En el interior, nobles de ambos reinos ocupaban los bancos de madera labrada, separados por un pasillo central cubierto con pétalos blancos. La luz que se filtraba a través de los vitrales creaba patrones hipnóticos en el suelo de mármol. Al frente, un altar de piedra blanca aguardaba a los novios. El duque Mauricio ya estaba allí, imponente en su traje ceremonial negro con detalles en oro. Su rostro, de belleza aristocrática, mostraba una expresión de anticipación apenas contenida. A su lado, la duquesa Inés observaba cada detalle con ojos de halcón. El rey Lorenzo ocupó su lugar en el trono lateral. Visiblemente tenso, los músicos, ubicados en la galería superior, comenzaron a tocar una melodía solemne, anunciando la llegada de la novia. Las puertas del templo se abrieron de par en par. Un murmullo recorrió la asamblea cuando Esmeralda apareció en el umbral, sola, sin el apoyo tradicional que todos esperaban que necesitara. Su vestido blanco con hilos de plata contrastaba dramáticamente con el velo verde esmeralda que cubría su rostro. Con paso firme y seguro, sin el menor indicio de cojera, comenzó a avanzar por el pasillo central. Cada paso hacía que el suelo vibrara sutilmente,
un fenómeno que solo los más sensitivos de los presentes percibieron, las llamas de los cientos de velas distribuidas por el templo fluctuaron al unísono, como respondiendo a una presencia invisible. A medida que se acercaba al altar, Esmeralda podía sentir la mirada intensa del duque Mauricio atravesando su velo. El medallón contra su pecho pulsaba con una energía creciente, resonando con la daga oculta en su manga. Cuando finalmente llegó junto a su prometido, el sacerdote comenzó los ritos matrimoniales con voz grave y solemne. Esmeralda apenas escuchaba las palabras, concentrada en la energía que fluía a través de ella, conectándola con cada elemento presente en el templo: la piedra de las paredes, el metal de los candelabros, el fuego de las velas, el agua de las pilas bautismales. Y ahora, declaró el sacerdote, llegando al momento culminante de la ceremonia, el novio desvelará el rostro de su futura esposa, simbolizando la unión de dos almas sin secretos entre ellas. Un silencio expectante cayó sobre la asamblea. Mauricio extendió lentamente sus manos hacia el velo Esmeralda, con una sonrisa que solo Esmeralda podía ver en su totalidad, una sonrisa que mezclaba triunfo y crueldad. Finalmente, susurró él, solo para sus oídos, la sangre de los guardianes será nuestra. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Al levantar el velo, no fue solo el rostro de Esmeralda lo que quedó expuesto, sino una transformación que dejó sin aliento a todos los presentes. Sus ojos, antes de un verde común, ahora brillaban con una luz interior, como esmeraldas iluminadas desde dentro. Su piel emanaba un sutil resplandor dorado, pero lo que verdaderamente captó la atención fue el medallón que ahora colgaba visiblemente sobre su pecho, la esmeralda central pulsando como un corazón vivo. «¡Imposible!», exclamó la duquesa Inés, levantándose de su asiento. «¿Cómo conseguiste?». Su pregunta quedó interrumpida cuando una onda de energía verde emanó del medallón, expandiéndose en círculos concéntricos por todo el templo. Al contacto con esta energía, las velas ardieron con llamas verdes, los vitrales comenzaron a vibrar creando una melodía etérea, y las piedras del suelo brillaron revelando símbolos antiguos que habían permanecido invisibles durante siglos. Para asombro de todos, Mauricio fue el primero en reaccionar físicamente. Una agonía repentina contorsionó su rostro mientras caía de rodillas, aferrándose el pecho como si algo lo quemara desde dentro. «¿Qué le has hecho?», gritó la duquesa, avanzando hacia Esmeralda con furia desatada. «Nada que él no se haya hecho a sí mismo», respondió Esmeralda con voz serena pero poderosa que resonó por todo el templo. «La oscuridad que habéis cultivado en él durante años no puede existir en presencia de la verdadera luz de los guardianes». La transformación de Mauricio se intensificó. Venas negras aparecieron en su piel, como si la corrupción interior se manifestara físicamente. Sus ojos, antes de un azul gélido, se tornaron completamente negros. «¡Deténla!», ordenó la duquesa a los guardias que había infiltrado entre los invitados. «La necesitamos viva». Los soldados disfrazados avanzaron con armas desenvainadas, provocando gritos y confusión entre los asistentes. Pero antes de que pudieran alcanzar a Esmeralda, las puertas laterales del templo se abrieron de golpe, y por ellas irrumpió Jaime, seguido por un grupo de herreros y trabajadores del palacio, todos armados y dispuestos a defenderla. «La princesa está bajo nuestra protección», declaró Jaime, colocándose junto a Esmeralda. El caos se apoderó del templo mientras nobles aterrorizados intentaban huir y guardias de ambos bandos se enfrentaban. En medio de la confusión, la duquesa Inés extrajo una daga negra de entre los pliegues de su vestido y avanzó directamente hacia Esmeralda. «El linaje debe ser interrumpido», declaró con voz grave, revelando finalmente su verdadera naturaleza. «Tu madre no pudo detenerme, tú tampoco lo harás». Esmeralda enfrentó su mirada sin temor. El medallón en su pecho brillaba cada vez con mayor intensidad, proyectando un escudo de luz verdosa a su alrededor. «Mi madre te dio una oportunidad», respondió. «Yo te daré justicia». Y con esas palabras, el día del matrimonio se transformó en el escenario de una batalla ancestral que determinaría el destino de dos reinos y el equilibrio de poderes que habían permanecido dormidos durante generaciones. El punto de inflexión había llegado.
La duquesa Inés se lanzó hacia Esmeralda con una agilidad sorprendente para su edad, la daga negra describiendo un arco letal en el aire. El tiempo pareció ralentizarse mientras Esmeralda, guiada por instintos que no sabía que poseía, esquivaba el ataque con un movimiento fluido que jamás hubiera sido posible antes de despertar sus poderes. «Tu madre también era rápida», siseó Inés recuperando el equilibrio, «pero al final su sangre alimentó nuestros rituales, igual que la tuya lo hará». La revelación golpeó a Esmeralda como un rayo. «Tú mataste a mi madre». La sonrisa de la duquesa fue toda la confirmación que necesitaba. La furia ardió en su interior, haciendo que el medallón en su pecho emitiera destellos de energía verde que agrietaron el mármol bajo sus pies. A su alrededor, el caos reinaba en el templo. Los guardias de Nueva Castilla, finalmente comprendiendo la traición, se habían unido a los herreros liderados por Jaime, el rey Lorenzo. Contra la promesa hecha a su hija, había desenvainado una espada ceremonial y luchaba ferozmente para abrirse camino hacia ella. Mauricio continuaba retorciéndose en el suelo, la oscuridad manifestándose físicamente en su cuerpo como una enfermedad que lo consumía desde dentro. De su boca escapaban palabras en una lengua antigua y terrible, invocaciones a fuerzas que nunca debieron ser nombradas. «El ritual, Esmeralda», gritó Jaime, bloqueando el ataque de un guardia enemigo. Ahora, con las manos temblorosas por la furia y la adrenalina, Esmeralda extrajo la daga que Jaime había forjado. Su hoja resplandecía con un brillo plateado que contrastaba con el metal negro del arma de Inés. «¿Crees que una simple daga puede detenerme?», se mofó la duquesa. «He sobrevivido siglos absorbiendo la esencia de los guardianes. Sus poderes son míos ahora». Como para demostrarlo, extendió su mano libre hacia una columna cercana. La piedra crujió y se fragmentó, lanzando esquirlas mortales en todas direcciones. Los asistentes gritaron, cubriéndose desesperadamente. Esmeralda, actuando por instinto, creó un escudo de energía que detuvo los proyectiles en pleno vuelo. Las piedras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de caer inofensivamente al suelo. «No son tus poderes», respondió Esmeralda con voz firme. «Son robados, corrompidos. Por eso la oscuridad te consume igual que a tu sobrino». Los ojos de Inés brillaron con furia. «Ignorante, la oscuridad no me consume, me fortalece. Los guardianes eran débiles, desperdiciando su poder manteniéndose en equilibrio cuando podían haber gobernado». Mientras hablaban, Esmeralda comenzó a recitar mentalmente las palabras del ritual que había memorizado del códice. El medallón respondió, pulsando con un ritmo que resonaba con los latidos de su corazón. Lentamente, un domo de luz verdosa comenzó a formarse alrededor de ella. Expandiéndose gradualmente, Inés percibió el cambio y atacó nuevamente, esta vez lanzando un rayo de energía oscura directamente hacia el pecho de Esmeralda. La princesa levantó su daga en defensa, y para asombro de todos, el metal absorbió el ataque, brillando con mayor intensidad. «Jaime», llamó Esmeralda, con una idea formándose en su mente. «Necesito que llegues hasta Mauricio». El joven herrero asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Aprovechando la confusión de la batalla, comenzó a abrirse camino hacia el duque caído. Inés, percibiendo su intención, rugió con furia. «No lo permitiré». Con un gesto de su mano, el suelo entre Jaime y Mauricio se agrietó, formando un abismo que cortaba el acceso. Pero Jaime, ahora consciente de su propia herencia guardián, cerró los ojos y se concentró. El metal de su armadura improvisada vibró, respondiendo a su llamado, y de pronto se encontró levitando sobre la grieta, impulsado por las propiedades magnéticas del metal que él mismo había forjado. «¡Imposible!», exclamó Inés. «Otro guardián, el linaje estaba extinto». «Nunca lo estuvo», respondió Esmeralda, continuando con el ritual mientras el domo de luz se expandía. Los guardianes se ocultaron entre el pueblo común, lejos de aquellos que, como tú, querían usurpar su poder. La duquesa, comprendiendo que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. Con una velocidad sobrenatural, se abalanzó no hacia Esmeralda, sino hacia el rey Lorenzo, quien había quedado momentáneamente expuesto en la confusión. «¡Padre!», gritó Esmeralda,
viendo la daga negra descender hacia el pecho del rey. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero para Esmeralda fue como observar una pintura desenvolviéndose lentamente ante sus ojos. Jaime, que acababa de alcanzar a Mauricio, vio el peligro y se lanzó hacia el rey, interponiéndose entre él y la daga de Inés. El arma negra se hundió profundamente en su hombro, arrancándole un grito de dolor. La sangre de Jaime, al brotar de la herida, cayó sobre el suelo del templo. Para asombro de todos, cada gota que tocaba el mármol provocaba que los antiguos símbolos tallados en la piedra cobraran vida, iluminándose con un resplandor plateado que contrastaba con el verde del medallón de Esmeralda. «Sangre de los guardianes», murmuró Lorenzo, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba presenciando. Esmeralda sintió que algo antiguo y poderoso despertaba dentro del templo mismo. Los vitrales brillaron con colores intensificados, las columnas resonaron con una vibración profunda, y un viento que no provenía de ninguna ventana comenzó a arremolinarse alrededor de ellos. «Ahora, Esmeralda», gritó Jaime sosteniendo a Mauricio, quien continuaba convulsionando. Comprendiendo lo que debía hacer, Esmeralda completó las palabras del ritual, y el domo de luz verdosa se expandió súbitamente hasta abarcar todo el templo. Dentro de este campo de energía, todos experimentaron una claridad mental sin precedentes, como si un velo se hubiera levantado no solo de su rostro, sino de los ojos de todos los presentes. La duquesa Inés cayó de rodillas, su cuerpo repentinamente marcado por la edad real que los rituales oscuros habían mantenido oculta. Su piel se arrugó visiblemente, su cabello se volvió completamente blanco, y sus ojos perdieron el brillo sobrenatural que los había caracterizado. «¿Qué me has hecho?», gritó con voz quebrada por la agonía. «He roto el ciclo», respondió Esmeralda, acercándose con la daga brillante en su mano. «Durante siglos has alimentado tu inmortalidad con la sangre de los guardianes, comenzando con mi ancestro, a quien traicionaste». Las imágenes fluyeron a través del domo, visibles para todos. La historia antigua de los guardianes, su misión de mantener el equilibrio entre los mundos y la traición que había llevado a su casi extinción. Se vio a una joven Inés, discípula una vez de los propios guardianes, robando conocimientos prohibidos y usando la sangre de sus maestros para rituales de poder y longevidad. «Era mi derecho», gruñó Inés, intentando recuperar su poder. Ellos desperdiciaban su don en proteger a quienes no lo merecían. «No era un don para dominar», respondió Esmeralda, «sino para servir». Con estas palabras, se acercó a Mauricio, quien había dejado de convulsionar y yacía inmóvil, su rostro una máscara de agonía congelada. Jaime sostenía su cabeza con expresión solemne. «Desde su nacimiento», explicó Esmeralda a los presentes, «fue corrompido por los rituales de su tía, alimentado con sangre maldita para convertirlo en un recipiente para poderes que ningún humano debería poseer». El medallón pulsó una vez más, y Esmeralda supo instintivamente lo que debía hacer. Con un movimiento fluido, hizo un pequeño corte en su propia palma con la daga. La sangre que brotó brillaba con un resplandor verdoso. «Por la sangre de los guardianes», declaró, «rompo las cadenas que te atan a la oscuridad». Dejó caer 3 gotas de su sangre sobre la frente de Mauricio. Al contacto, una oscuridad viscosa comenzó a brotar de sus ojos, boca y oídos, como si algo parasitario estuviera siendo expulsado de su cuerpo. La sustancia negra se retorció en el aire antes de evaporarse en una nube de humo acre. Los ojos de Mauricio se abrieron de golpe, claros y lúcidos por primera vez en su vida adulta. Miró a su alrededor con la confusión de alguien que despierta de una pesadilla interminable. «¿Dónde? ¿Quién soy?», preguntó con voz trémula. «Eres Mauricio de Aragón del Sur», respondió Esmeralda suavemente, «y ahora eres libre». La duquesa Inés, viendo a su creación liberada de su control, emitió un grito de furia y desesperación. Usando las últimas reservas de su poder robado, se lanzó hacia Esmeralda con la daga negra en alto. «Si caigo, caerás conmigo», chilló. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Jaime se interpuso nuevamente. Esta vez, la daga negra encontró su corazón. «Jaime».
El grito de Esmeralda resonó por todo el templo mientras el joven herrero caía hacia atrás en sus brazos. La sangre de Jaime, al derramarse, activó el último y más poderoso de los símbolos ocultos en el suelo del templo. Una columna de luz blanca pura brotó desde el altar, atravesando la cúpula del templo y proyectándose hacia el cielo como un faro visible desde todos los rincones del reino. El poder del medallón alcanzó su apogeo, fragmentándose en cientos de cristales diminutos que flotaron por todo el espacio, posándose sobre cada persona presente. Cada fragmento contenía una fracción del conocimiento ancestral, restaurando la conexión perdida entre los pueblos y la tierra que habitaban. En medio de esta transformación cósmica, Esmeralda sostenía el cuerpo de Jaime, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras sentía cómo la vida abandonaba al hombre que amaba. «No me dejes», suplicó, presionando su frente contra la de él. «Te necesito para completar esto». Los ojos de Jaime, aunque nublados por el dolor, encontraron los suyos. «Siempre supe que estábamos destinados a algo grande», murmuró con una débil sonrisa. «Completa lo que empezamos, Esmeralda. Restaura el equilibrio». Y con estas palabras, exhaló su último aliento, su cuerpo relajándose en los brazos de la princesa, mientras el templo continuaba transformándose a su alrededor, marcando el inicio de una nueva era para ambos reinos. El silencio que siguió a la muerte de Jaime fue absoluto, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Esmeralda, arrodillada con el cuerpo de su amado en brazos, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Cada gota que caía sobre el rostro sereno de Jaime brillaba con un resplandor verdoso antes de ser absorbida por su piel. «No puede terminar así», murmuró, con la voz quebrada por el dolor. «No es justo». A su alrededor, los asistentes permanecían inmóviles, envueltos en el resplandor sobrenatural que emanaba de los fragmentos del medallón. La duquesa Inés, ahora una anciana frágil privada de sus poderes oscuros, se había derrumbado en un rincón, su mente finalmente libre de la obsesión que la había consumido durante siglos. El rey Lorenzo se acercó lentamente a su hija, arrodillándose junto a ella a pesar del dolor en sus huesos envejecidos. «Esmeralda», dijo suavemente, «lo que has hecho hoy, lo que ambos hicisteis, ha salvado no solo a nuestro reino, sino posiblemente al mundo entero». «¿A qué precio?», respondió ella, sin apartar la mirada del rostro de Jaime. «¿De qué sirve el poder si no puedo salvar a quien más amo?». En ese momento, el duque Mauricio se acercó. La transformación en él era asombrosa. La oscuridad que había consumido su ser había sido purificada, no eliminada, pues sombra y luz son partes necesarias de la naturaleza humana. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban ahora una claridad y una paz que nunca antes habían conocido. «Puedo sentirlo aún», dijo con voz tranquila pero firme. «Su espíritu no se ha ido completamente». Esmeralda levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «La sangre de los guardianes», continuó Mauricio, señalando las gotas que aún brillaban tenuemente en el suelo del templo. «No es solo vida, es un puente entre mundos». Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Esmeralda. Recordó un pasaje del códice que había leído apresuradamente. La muerte no es el final para aquellos que llevan la sangre antigua. Es apenas un cambio de estado, un pasaje hacia otra forma de existencia. Con delicadeza, recostó el cuerpo de Jaime sobre el suelo de mármol, colocó sus manos sobre su corazón inmóvil y cerró los ojos, concentrándose como nunca antes lo había hecho. «Guíame», susurró, y no estaba claro si se dirigía a los antiguos guardianes, a su madre o al propio Jaime. El templo comenzó a resonar con una vibración profunda. Los fragmentos del medallón que flotaban por el aire empezaron a moverse, formando patrones complejos que parecían responder a los pensamientos de Esmeralda. Uno a uno, los cristales convergieron hacia sus manos, fundiéndose en un nuevo objeto, una esmeralda perfecta del tamaño de un corazón humano. Pulsando con luz verdosa, Esmeralda colocó la gema sobre el pecho de Jaime, exactamente donde la daga negra había penetrado. Con la voz cargada de poder y determinación,
Comenzó a recitar palabras en la lengua antigua de los guardianes, palabras que no sabía que conocía hasta ese momento. Por la sangre que nos une, por el poder que fluye a través de nuestra línea desde el principio de los tiempos, te convoco desde las sombras, no para dominar la muerte, sino para honrar la vida que ofreciste libremente. La esmeralda se hundió lentamente en el pecho de Jaime, fundiéndose con su cuerpo. Por un instante, nada ocurrió. Luego un suspiro colectivo recorrió el templo cuando el color regresó gradualmente al rostro del herrero, y su pecho comenzó a elevarse y descender en un ritmo regular. Sus ojos se abrieron, ya no marrones como habían sido toda su vida, sino de un verde esmeralda idéntico al de Esmeralda. «Te encontré», murmuró con una voz que parecía venir de muy lejos. Incluso en la oscuridad podía sentir tu llamada. Esmeralda lo ayudó a incorporarse, las lágrimas ahora de alegría corriendo por sus mejillas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, temiendo que la transformación hubiera cambiado más que solo el color de sus ojos. «Diferente», admitió Jaime mirando sus manos como si las viera por primera vez. «Puedo sentir todo, cada piedra de este templo, cada latido de los corazones presentes, cada brisa que sopla fuera». Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Pero sigo siendo yo, Esmeralda, sigo siendo Jaime». La reunión fue interrumpida por un movimiento en la entrada del templo. La duquesa Inés, envejecida pero aún consciente, intentaba arrastrarse hacia la salida. Mauricio fue el primero en acercarse a ella, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Tía», dijo con voz suave pero firme, «mucho mal has causado en el nombre de un poder que nunca fue tuyo por derecho». «Mátame entonces», respondió ella con una voz que ya no poseía el veneno de antes. «Acaba con esto de una vez». Esmeralda se acercó apoyándose en Jaime. «La muerte sería demasiado fácil», declaró, «y no soy una asesina». «¿Qué harás conmigo entonces?», preguntó Inés con amargura. «¿Exhibirme como un trofeo de tu victoria? Te ofreceremos lo que tú nunca ofreciste a otros. Una oportunidad de redención», respondió Esmeralda. «Vivirás el resto de tus días naturales, sin magia, sin rituales, en un monasterio distante, donde podrás reflexionar sobre tus acciones y quizás, con el tiempo, encontrar paz». La duquesa bajó la mirada, derrotada pero por primera vez en siglos, libre del peso de su obsesión. En los días que siguieron, una transformación sin precedentes ocurrió en ambos reinos. Los fragmentos del medallón que habían tocado a cada asistente actuaron como semillas de cambio, expandiendo la conciencia colectiva. Nobles y plebeyos comenzaron a recordar conocimientos ancestrales, a sentir nuevamente la conexión con la tierra que sus antepasados habían perdido. El matrimonio, que debía sellar una alianza política, nunca se concretó en la forma prevista originalmente. En su lugar, bajo la bendición de los ancianos de ambos reinos, Esmeralda y Jaime se unieron en un ritual que honraba las tradiciones olvidadas de los guardianes. Su unión simbolizaba no solo el amor entre dos personas, sino la reconexión entre nobleza y pueblo común, entre conocimiento ancestral y sabiduría práctica. La deficiencia física de Esmeralda permaneció. Ella se negó a eliminarla mágicamente, comprendiendo que era parte integral de quien era. En lugar de eso, transformó su experiencia de vida, con limitaciones en fundamento, para un nuevo código de leyes que reconocía el valor y la contribución de todos, independientemente de sus capacidades u orígenes. «Las diferencias no son obstáculos a ser superados», declaró en su primer edicto, como líder de una nueva alianza entre los reinos. «Son ventanas a través de las cuales podemos ver el mundo desde perspectivas únicas y necesarias». El duque Mauricio, purificado de la oscuridad que lo había controlado toda su vida, pidió ser liberado de sus títulos nobiliarios. «No soy digno de gobernar», confesó ante el Consejo Unificado, «pero si me lo permiten, dedicaré mi vida a reparar el daño que mi familia ha causado». Se le asignó la tarea de transformar las minas disputadas en la frontera, la chispa original del conflicto, en centros de aprendizaje donde el conocimiento de los antiguos era estudiado e integrado con nuevos descubrimientos. El oro extraído de allí no solo enriquecía los cofres reales, sino que financiaba escuelas, hospitales y proyectos que mejoraban la vida de todos los ciudadanos.
El rey Lorenzo, en los pocos años que le quedaban, fue testigo del florecimiento del verdadero potencial de su hija. En su lecho de muerte, le hizo una última confesión. Tu madre previó todo esto antes de partir. Reveló con serenidad, me hizo prometer que, a pesar de mis miedos y prejuicios, jamás impediría completamente tu camino. Por eso permití tus visitas a la biblioteca, tus paseos por los jardines, pequeñas libertades que parecían insignificantes, pero que eran esenciales para tu despertar. Años después, cuando la reina Esmeralda caminaba con su característica cojera por los pueblos más distantes del reino unificado, frecuentemente acompañada por Jaime y sus hijos, el pueblo no veía solo a una monarca, sino un símbolo vivo de cómo las imperfecciones pueden ser fuentes de fuerza y sabiduría. En las escuelas, se contaba la historia de la princesa rechazada que se convirtió en la más amada de las reinas, no por haber superado su condición, sino por haber encontrado en ella el catalizador para una transformación mucho mayor que sí misma. Y en el día de su coronación, fue incorporado al escudo real un nuevo lema, grabado en letras de oro: nuestra fuerza no está en la perfección, sino en la diversidad de nuestras capacidades unidas por un propósito común. Mientras tanto, en la cámara secreta bajo la antigua capilla, nuevos escritos comenzaron a aparecer misteriosamente en las paredes, profecías que hablaban de un tiempo futuro cuando nuevos guardianes surgirían en tierras lejanas, guiados por los descendientes de Esmeralda y Jaime. Y así, lo que comenzó como una historia de rechazo y limitación se transformó en una leyenda de poder y unidad que continuaría resonando a través de generaciones, recordando a todos que las mayores transformaciones frecuentemente comienzan con aquellos que la sociedad intenta hacer invisibles, y que a veces nuestras mayores debilidades esconden nuestros dones más poderosos, esperando apenas el momento adecuado para florecer.